Administración de la capacidad operativa. La facultad para tener, recibir, almacenar o dar cabida a eso podemos llamar capacidad. Por ejemplo, el número de automóviles que se pueden producir en un solo turno. Como vimos en el video de Colmotores, entonces, ¿cuántos automóviles producen en un solo turno, en un día? Puede ser también una medida de capacidad. En los negocios, en un sentido general, se puede considerar como la cantidad de producción que un sistema es capaz de generar durante un periodo específico. Cantidad de producción que en un sistema es capaz de generar durante un periodo específico. La pregunta es, ¿capacidad en una empresa de servicios qué es o cómo es? Ahí es cuando ustedes contestan y si se dan cuenta, ahí tenemos un ejemplo de como una de comidas rápidas. ¿Qué sería eso? Y muy seguramente, como muchos contestaron, en el contexto de los servicios, capacidad se refiere al número de clientes que puede atender entre las 12 de la mañana y la 1 p.m. Plena hora pico, que es el momento de almorzar. ¿Puede cambiar la capacidad? Por supuesto. Muy seguramente yo como gerente de la empresa no tengo la misma capacidad a las 8 de la mañana cuando abro, porque está diezmado al 50%. A esa hora no viene tanta gente a mi negocio de comidas rápidas. En cambio, el mediodía sí tengo el full de personas, todos trabajando, máquinas prendidas y demás cosas. Capacidad en los servicios entonces. Pero antes de eso, vamos a hablar de los horizontes de tiempo. Los horizontes de tiempo, ¿qué son? Los tenemos clasificados en tres. En largo plazo, que es cuando hablamos que es más de un año. Mediano plazo, cuando son planes mensuales o trimestrales. Más o menos podemos hablar de 6 a 18 meses. Entonces, por supuesto, si tenemos un plazo de un horizonte o un trabajo de mediano plazo de 18 meses, a largo plazo hablamos de más de 2 años. En realidad, cuando hablamos de largo plazo, ahorita lo vamos a ver, 5 o 7 años. Corto plazo, actividades de menos de un mes. Miremos cada uno de ellos. Largo plazo, más de un año. Cuando se requiere de mucho tiempo para adquirir o deshacerse los recursos de producción. Entonces, por ejemplo, la construcción de un edificio. Eso no se planea de un día para otro. Son meses, años en los cuales se va planeando. La ejecución como tal también es bastante larga en tiempo. Todo eso son atenuantes para definir si algo es una planeación a largo plazo o no. Entonces la planeación de la capacidad a largo plazo requiere la participación y la autorización de la alta gerencia. También es una característica de ese tipo de planeación. Mediano plazo. Entonces son planes mensuales o trimestrales que caben dentro de los próximos 6 a 18 meses. En este caso, alternativas como la contratación, una entrevista que estamos viendo ahí en la imagen, ¿sí? Eso es de mediano plazo. Los recortes de personal, las nuevas herramientas, la adquisición de equipamiento menor, máquinas menores. Y la subcontratación puede alterar la capacidad. Por ejemplo, una gran cambio en la infraestructura tecnológica puede ser largo plazo. Compra de 2 computadores, mediano plazo. Y el último es corto plazo, menos de un mes. Está ligado al proceso de los programas diarios o semanales e implica efectuar ajustes para que no haya variación entre la producción planeada y la real. Incluye alternativas como horas extras, transferencias de personal y otras rutas para la producción. Por ejemplo, con la imagen y lo que quiero mostrar es, eh, esta semana nos falta producción, estamos colgados en la producción, entonces uno de los ingenieros de producción le dice
a sus colaboradores que nos toca doblarnos, toca hacer horas extras. Entonces eso es en el corto plazo, eso es en una semana que se hace. Veamos un ejemplo. Entonces está Jelly Belly Candy Company, que es una empresa que está en California. Lo que ven ustedes en las imágenes son dulces. Y dice que produce 100.000 libras de gomitas de dulce al día. Capacidad. Alrededor de 347 gomitas por segundo. Durante su producción, las gomitas tardan entre 7 y 21 días para curarse en estos recipientes. Entonces, claro, hace muchas gomas, pero para que la goma quede muy seguramente al la de curadas, es de que queden firmes, de que no se agrieten y demás cosas, necesitan estar entre 7 y 21 días. Entonces, cuando hablamos de la capacidad, tenemos que estar contando todas las fases del proceso, es decir, también la parte de curarse. Y eso es importante para la planeación. Entonces, por ejemplo, una fábrica de jugo de naranja debe tener una buena e inteligente capacidad para planear su producción. Esa es la empresa, las instalaciones tienen que tenerlas en cuenta, el equipo lo tiene que tener en cuenta, los métodos de producción, que fue lo que estábamos viendo en las unidades pasadas, la mano de obra y, importante, los suministros afectan la capacidad de producción. Además, la capacidad de esta fábrica de jugo de naranja se debe administrar considerando los efectos que las estaciones del año tienen en la base de los recursos y en la demanda de los clientes. Es decir, no sufrimos mucho en Colombia nosotros de eso y en países como Perú, inclusive México, pero por ejemplo en Norteamérica las estaciones son mucho más fuertes y radicales. Entonces, naranja solamente tenemos en una época del año. Entonces, conceptos de planeación de la capacidad. El término capacidad implica el índice de producción que se puede alcanzar. Por ejemplo, 300 automóviles por día, lo veíamos en la primera presentación. Pero no se dice si esos 300 son diarios, si son un promedio de 6 meses. Entonces a esto le agregamos un nuevo concepto que se llama concepto del nivel de operación. Y este concepto de nivel de operación se trata del nivel de capacidad para el que ha sido diseñado el proceso. Y por lo mismo se refiere al volumen de producción en el cual se minimiza el costo promedio por unidad. Este nivel de capacidad lo podemos asociar, digamos, a una impresora. Si ustedes miran la impresora, de pronto que estén en su casa, miran la ficha técnica de esta impresora, puede decir que hace 100 copias de un mismo original por minuto. Pero muchos de nosotros, pues, no gastamos tanta papelería o imprimimos tanto, ¿sí? Es decir, la capacidad es mucho más grande de la utilización. Y es el concepto de mejor nivel de operación. Miremoslo bien. Una medida muy importante es el índice de utilización de la capacidad, el cual revela qué tan cerca se encuentra la empresa del mejor punto de operación. Es decir, hablemos de los automóviles, dice que el automóvil, la empresa, con máquinas, mano de obra y todo eso, es para hacer 500 carros. Pero en realidad, en un periodo de tiempo, digamos en un mes, solamente hace 480. Es decir, el índice de utilización de la capacidad es del 0.96 o 96%. Entonces, ese índice de capacidad, ¿cierto? Se expresa con porcentaje y requiere que el numerador y el denominador sean medidos en las mismas unidades y en periodos iguales, como horas máquina día, barriles de petróleo día, dólares de producto día. Y entramos al tema de la economía a escala. ¿Qué significa eso? Que entre más produzco, ¿sí? Entre el volumen se incrementa más, el costo promedio por unidad va bajando. La economía de escala o de larga escala resulta de ganar eficiencia mientras se incrementa el tamaño de la producción. Aquí entra
y es muy interesante todo lo que hablamos de curva de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, este carro de Fórmula 1. Hacer este carro de Fórmula 1 puede costar muchísima plata, porque esas empresas que hacen solamente construyen uno o dos al año. En cambio, si lo hacemos masivamente, si compramos o realizamos muchos, la producción puede bajar considerablemente. El tema de M&M, entonces M&M tiene una producción bastante grande de sus confites, de sus dulces. Aun cuando el trabajo directo que se requiere para operar el equipo no es mucho, la mano de obra que se requiere para mantener el equipo es mucha, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta todas las variables em, para la producción. Y como ya sabemos, curva de aprendizaje, y entonces cuando producimos solamente un carro, pues no tenemos mucho conocimiento. Pero si diariamente, constantemente producimos carros, la curva de aprendizaje puede crecer. Y pues a nivel de producción puede bajar los costos. Consideraciones para aumentar la capacidad. Conservar el equilibrio del sistema. Un, 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 una observación. Frecuencia de los aumentos de la capacidad y fuentes externas que aumenten la capacidad. Entonces, ¿cómo determinar la capacidad que se requiere? Se usan técnicas de pronóstico para prever las ventas, calcular el equipamiento y la mano de obra que se requerirá y proyectar el equipamiento y la mano de obra que estará disponible durante el horizonte del plan. Hay una posibilidad que se puede tener un colchón de capacidad. Entonces, muchas veces también depende del tipo de producción. La empresa decide tener un colchón de capacidad o un stock que se mantendrá entre los requerimientos proyectados y la capacidad real. Un colchón de capacidad se refiere a la cantidad de capacidad que excede a la demanda esperada. Y esto es capacidad en una empresa.